Buenas tardes. Estamos aquí en el primer episodio de esta serie de entrevistas que vamos a hacer para Sursum Corda. Estoy muy contento de tener conmigo a un gran amigo, José Miguel Giraldo, 18, que es básicamente la búsqueda de la fe católica auténtica. Ya profundizaremos en eso también. Entonces es una alegría para mí, José, que estés acá, que podamos compartir este espacio y sobre todo que esta reinvención y bueno, que este debut también, digamos, de Sursum Corda, pues lo pueda ir contigo. Agradezco mucho tu disponibilidad y que estés acá. José Miguel está ahorita estudiando Ingeniería de Sistemas, es también el director de un gran coro llamado Vox Clamantis. Ya nos explicarás también qué significa eso. Y nada, sin más preámbulos, empecemos. José, ¿cómo estás? Todo bien, ya tengo episodios. Cuéntanos un poco quién es José Miguel, de dónde viene, su familia, dónde creciste. Bueno, mi familia viene estamos en Antioquia, del oriente de Antioquia. Mi papá es de un pueblo que se llama Granada. Mi mamá, un pueblo mucho más allá que se llama San Luis. En este momento vivimos en Marinilla y yo vivo en ese pueblo, Marinilla, hace unos 20, toda la vida. Estuve un año viviendo en Granada nada más y después nos trasladamos a Marinilla por cuestiones de la guerrilla, la violencia que se vive allá. Entonces, la violencia nos trasladamos para Marinilla y ahí estoy después del primer año de mi vida. Entonces, todo es lo que llevo allá. No sé si tú dirías, bueno, ese claramente fue un momento cumbre, eso qué impacto tuvo, o si más adelante ya en tu adolescencia, a medida que has ido creciendo, ¿qué momentos dentro de ese timeline de tu vida dirías como esto definitivamente es un punto de trascendencia que tiene que quedar en mi biografía? Hay dos cosas que yo diría, sí, puntos importantes, ¿no? Sí, sobre todo en torno a la fe, cosas que giran en torno a la fe. El primero es la muerte de mi bisabuelo. Él murió en 2017. Yo realmente no lo dije en la introducción, pero mi familia no es católica practicante. Es decir, bautizados, me hicieron bautizar a mí, me hicieron hacer la primera comunión, la confirmación, todo normal, pero no era de que mis papás fueran a misa conmigo, que me enseñaran a ir a misa los domingos, no, simplemente por cumplir. Se iba a la misa, la primera comunión, el bautismo, de resto, pues no, nada más como en cuanto a la práctica de la fe. Entonces, pues obviamente, si mis papás no lo hacían, menos yo. No había quien me alentara eso, pero sí veía que mi abuela era muy devota, es muy devota, muy católica. Entonces siempre son ejemplos de los que uno va tomando. A veces me invitaba a misa o me llevaba a la misa con ella, a veces me dormía en la misa, pero bueno, al fin y al cabo la acompañaba. La cuestión es, en 2017 muere mi bisabuelo, el abuelo de mi mamá, o sea, por parte de mi mamá, mi bisabuelo en San Luis. Eh, no sé qué tiene que ver. Ese fue por preciso el año de mi primera comunión, o un año después, bueno, por ahí estaba. El año de mi primera comunión, cerca de por ahí. Y el tema es, muere mi bisabuelo y Dios se vale de eso para llamarlo a uno a la fe, a pesar de no tener como muchos ejemplos alrededor, sobre todo en la familia cercana, pues ese fue un momento importante, gracias al cual terminé acercándome más a Dios. Y después terminando dando la parroquia, colitando, ¿Cuántos entrando años en los tenías ahí grupos. más o menos? Eso fue hace 3 y 6 9 tenía 11 años, no sé, 11 12 años. años, por ahí. Bueno, el caso es, ya hice mi primera comunión, seguí yendo después de eso a la misa, aunque fuera solo. De hecho, como que entré muy directo. Que sí, con mi abuela que era más católica, yo le como quería entrar a colitar. Y por ahí con otros contactos entré a mi parroquia a colitar, ahí empecé la parroquia, entonces ya iba a misa todos los días. Con 12 años. Más o menos, sí. Ajá. Ok. Bueno, ese uno de los momentos. Y el otro, el seminario en 2022. Es una cosa impresionante, el mejor año de toda mi vida. Estuvo en 2022, fue en 2022 cuando estuve en el seminario. El silencio, el estudio, la unión con Dios, la preocupación por el alma, que es al fin y al cabo lo único importante. Y por Dios nuestro Señor, el estudio de su doctrina, de su vida. Bueno, esos dos momentos. No sé si quieres contarnos un poco más de, listo, cómo fue ese momento inicial cumbre, donde tú dices 12 años, como Jesús en la presentación, ¿no? 12 años, te metes en toda la parroquia y cómo es que llegas a un seminario, ¿sí? ¿A qué seminario? O sea, ¿cómo fue ese tránsito del joven que dice, tengo 12 años, estoy en la parroquia, qué fue sucediendo para que luego tú dijeras, no, me voy al seminario?
La verdad no sé. Estoy organizando todo. El seminario, pienso que Dios lo aprovechó para ordenar, sí, ordenar mi vida, ordenar mis prioridades, mi mente, mi vida hacia Él. No voy a decir que antes no estuviera Él, pero es como que después del seminario hay un quiebre, hay un punto de inflexión necesariamente, un punto de partida a partir del seminario que uno dice antes del seminario, después del seminario. Cuando yo entro a la parroquia, no sé, no me acuerdo por qué me entra la vocación sacerdote. Bueno, el llamado, ¿no? ¿Sabes? Como el deseo de ser sacerdote, no me acuerdo por qué. Yo creo que simplemente por el hecho de ir a colitar y estar allá, de qué rico ser sacerdote, qué bueno, pues es lo que Dios quiere. Sí. También me metí cuando, claro, llegué a la parroquia, entré primero los acólitos, después terminé entrando al seminario menor, que era un grupo que organizaban para los jóvenes que querían entrar al sacerdocio, al seminario. Me metí también dentro de los grupos. Terminé siendo lector, en la, el consejo de pastor, en todo. Y ahí estuve, iba, pues obviamente cuando yo llegué estaba, no sé, tal vez sexto de secundaria o quinto de primaria, no sé, alguna cosa por ahí. Estuve todos esos años ahí. Mi decisión era siempre haber entrado al seminario de mi pueblo, porque mi pueblo está el seminario, lo tengo ahí a 5 minutos de mi casa, seminario diocesano. Resulta que Dios va mostrando después las cosas. Un tiempo después llego a conozco la misa en latín. Te interrumpo ahí porque, claro, vamos como en esta esfera paralela, casi que creciendo juntos un poco, desde los 12 años también como en las parroquias y en todos los grupos. Y para mí fue, yo tenía 15 años, o sea, recién había cumplido 15 años en 2018. Y pues estaba, ya llevaba todos estos 3 años, ¿no? Dando catequesis y eso, y pues muy apasionado. Y en esa búsqueda de intentar formarme, dar unas buenas catequesis, pues inevitablemente pasé por una primera etapa de la liturgia. Y entonces, como, bueno, las rúbricas. Entonces descubrí que eran las rúbricas. Y me di cuenta que, claro, tú estás ahí en la sacristía arreglándole todo al padre, ves el misal y hay unas letras rojas, ¿no? Entonces, ay, ¿qué son estas letras rojas? Entonces ese fue un primer descubrimiento. Hay rúbricas, ok. Y si entonces se supone que esto le dice al sacerdote qué es lo que tienen que hacer. Y, qué maravilla. Y me preguntan, y también nos dice, pues a los que no somos sacerdotes, sí, y yo, qué maravilla. O sea que solo tengo que leer esto para saber cómo tengo que hacer las cosas bien. Y entonces empecé como el estudio de las rúbricas, pero me daba cuenta en mi parroquia y en cualquier otra parroquia a la que iba, que eso no pasaba. O sea, yo estudiaba en la mañana unas rúbricas y luego iba a la misa, iba a algún oficio y pues no se daba. Y eso fue como un primer punto, una inquietud que se empezó a profundizar por ahí. Dije, pero ¿qué pasa? O sea, esto como que no es tan obligatorio, eso es obligatorio. Y ya por internet, pues encontré lleno así, esta discusión de que no, que en el 69 se cambió la misa. Y eso a mí, digamos, pues me quebró en el punto de que yo al principio le dije a mi directora, la que dirigía a los catequistas era una chica, en ese momento, yo le dije, usted me mintió, porque yo le he dicho a los catecúmenos todo el tiempo que la iglesia lleva celebrando la misa, igual durante 2000 años. Y no, y lleva 60, le dije, o sea, no puede ser. Entonces realmente eso para mí, o sea, yo creería que no perdí la fe totalmente por misericordia de Dios, no, pero sí fue un gran conflicto y lo viví muy mal, o sea, lo viví muy mal, porque pues eso, me fui de todo, bueno, ya entraremos más ahí, digamos que para mí así fue como llegué, ¿no? Digamos, a esa discusión. No sé cómo fue esa transición tuya, o sea, sí la descubriste, pero cómo pasó, en qué contexto, en qué estabas, o sea, Yo estaba también en la parroquia, normal, acolitando, igual, pero no hacía las cosas como el otro llegaba y decía, hay que hacer así, hay que hacer esto así, esto de tal manera, de tal otra, sin nada, sin ninguna instrucción, me refiero a instrucción escrita, de rúbricas, de algo así. La iglesia dice que tiene que ser así, sino la costumbre es hacerlo así, sigámoslo haciendo así. Creo que, si no se me olvida la historia, una vez estamos en fiestas patronales, la parroquia era del Sagrado Corazón. Bueno, estamos en las fiestas patronales con procesión todos los días, todo bien. Yo iba también a la procesión todos los días, salía en la procesión y después llegaba a la procesión a la misa, al templo. Está ahí todo normal. Resulta que un día en una procesión llegó un muchacho, también del mismo pueblo, pero llegó a coletar simplemente. Yo no me acuerdo por qué terminamos hablando de la liturgia, entonces él empezó a decir, por él fue que me di cuenta de la liturgia, de la importancia de la liturgia, uh-huh. porque ya le empezó a decir las cosas hay que hacerlas así, hay unas rúbricas que dicen que esto y que lo otro, y que el padre tiene que hacer así, así, de tal modo.
que efectivamente no se cumplía. Pues bueno, interesante. Ahí me empecé a interesar por todo el tema de la liturgia. Tenía que estudiar todas las rúbricas, toda la liturgia. Me metí a todos los grupos cuando tenía redes sociales en Facebook de liturgia. Ahí uno me sirvió demasiado. Liturgia y tradición católica, supongo que todavía está por ahí. Bueno, como ahí enseñaban de las dos liturgias, aprendí de las dos rúbricas. Pues al principio únicamente eran las rúbricas de la misa que yo conocía porque no sabía que había más misas. Como a Jonathan, yo me imaginaba mi parroquia hace 100 años con las velas prendidas y el padre celebrando misa de cara al pueblo. Claro, claro. Me lo imaginaba así. Ajá, Cuando después me di cuenta de que no era así. ajá. Me di cuenta, creo que fue por el mismo que llegó en ese momento. No sé si mi primer acercamiento, y por eso sí, en primera instancia fui medio reacio, porque creo que él comentó de que en Teleamiga había, bueno, él nos comentó también, aparte de las rúbricas, que había una misa antigua, después de hablar y todo, nos dijo había una misa antigua, una misa en latín, el latín es lo mejor, los templos tienen que ser construidos a oriente, interesante. Pero yo suponía, listo, una misa en latín, bien, excelente, pero por allá en otro lado del mundo, porque aquí en Colombia no. No hablamos latín. No, ni modo, y yo no, ¿dónde lo voy a encontrar si aquí todo el mundo celebra en español? No, Claro. no hay quien, ni siquiera los padres sabrán qué es eso. Ajá. Pero resulta que después en una conversación salió a flote de que aquí en Colombia había un programa que se llamaba, hay un programa que todavía existe, se llama Teleamiga, y dentro de ese canal, más bien, de ese canal de televisión había un programa que se llamaba Un Café con Galat. Espero que no nos censuren por los nombres propios. Bueno, estaba ese señor, el señor Galat. Y dentro de ese canal de Teleamiga me dijo él, ahí transmiten la misa, pero es un padre cismático, es un padre, está fuera de la iglesia. Una misa en latín, qué bonito. Pues habrá que verlo. No, siempre como reacio, como sin entender también por qué si es misa en latín que excomulgado y si es de la iglesia. No entendía nada, no entendía nada. El caso es después, investigando más, dándome cuenta de más cosas, me di cuenta de que pues, había pasado un concilio, el Concilio Vaticano II, donde se habían dado muchos cambios en la iglesia, dentro de los cuales estaba la misa, la liturgia, que la habían reformado toda. Y la misa, pues que la habían cambiado en el 69, que antes la misa era en latín, que era de espaldas a la gente, que los ornamentos eran diferentes, que los padres usaban siempre la sotana. Más allá de la sotana, o sea, yo no me imaginaba sino los santos, listo. No que un padre la estuviera usando siempre. O bueno, decía otros tiempos. Entonces me doy cuenta del concilio, de que hubo una reforma litúrgica, hasta que me doy cuenta de que también después del concilio hubo gente que se quedó celebrando la misa en latín. Yo dije, qué bueno. Más solemnidad, gregoriano, ya es donde entiende uno todas esas cosas, de que por qué gregoriano si nunca se canta, y que es la música de los cantos de la iglesia, pero nunca lo escucho en el canto de la iglesia, sino que escucho siempre el granito de mostaza, la baré y todas esas cosas que nada que ver con el gregoriano. Cuando me doy cuenta de que hay unas comunidades que se dedicaron a guardar únicamente la tradición, para la misa tradicional, la misa en latín. Déjame, José, ahí antes de que entremos a esas comunidades, por si alguien de repente no tiene ni idea y se ha sentido perdido en lo que estamos diciendo, se lo resumo en 3 palabras, tú me ayudarás a corregirlo, si no. Digamos, la iglesia tuvo un momento cumbre, ya que usamos el término también en este episodio, de organización, de sistematización, de rúbricas también en el Concilio de Trento, ¿no? Y el Concilio de Trento, pues, con San Pío V establece las rúbricas de lo que vamos a conocer durante 1500, se me pasa en ese momento la fecha exacta, 1570, hasta, bueno, pues más o menos la actualidad como el misal romano, ¿no? Entonces sale el misal romano, da ciertos permisos para algunos ritos que tengan 200 años, 300 años de antigüedad, pero digamos que eso busca pues generar la unidad litúrgica en la iglesia. Entonces la iglesia viene así hasta 1962, en 1962 al 65 se da el Concilio Vaticano II, que es esta reunión del Papa con más de 2000 obispos para debatir ciertas cosas. Ahí sobre la liturgia sale un documento que es Sacrosanctum Concilium, pero no será hasta, si recuerdo bien la fecha, el 3 de abril de 1969, que Pablo VI promulga el Novus Ordo Missa, ¿sí? Que es la misa que todos los de nuestra generación pues hemos conocido siempre en nuestras parroquias, por regla general. Entonces Novus Ordo Missa, ¿sí? Cuando hablamos de misa en latín o también se le llama Vetus Ordo, es esa misa que venía codificada así
al menos desde el Concilio de Trento hasta 1969, y entonces ahorita tenemos estos dos grupos, ¿cierto? Y lo que nos decía José es que hay gente que desde el 69 hacia hoy, 2026, pues cuando se hace cambio ellos deciden, no, yo voy a seguir preservando esta misa, este misal romano que traíamos desde siempre, ¿no? Y que ahora tenemos acá. Retomando el hilo, me di cuenta de las comunidades. De la primera que me di cuenta fue de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Pero cuando uno busca en internet, lo primero que va a aparecer es que están fuera de la iglesia. Entonces, ni loco. Pues, dije, los que conservan eso están fuera de la iglesia. Hasta que después me di cuenta, creo que fue en Wikipedia, si mal no recuerdo, estaba por allá, yo en Wikipedia, y había un link relacionado sobre la fraternidad de San Pedro. Esto sí, porque son los que están con el Papa y uno no tiene necesidad de salirse de la iglesia para poder conservar una tradición. Decía yo, me di cuenta de que había otras comunidades, después, mucho después me di cuenta de que también estaban aquí en Colombia cuando yo pensé que era algo lejano, no sé. Yo nunca lo iba a ver en mi vida. O que lo vería, no sé, que otra vez viajando por áreas. La cuestión es, me di cuenta de las comunidades, dije que bien. Como ya les había comentado hace rato, tenía deseos de entrar al seminario, pero al seminario de mi diócesis. Pues, cuando me di cuenta de todo eso, yo trataba de, en lo que yo estaba en la parroquia, aplicar todo lo que yo aprendía de la liturgia tradicional. Entonces yo veía que en la liturgia tradicional los acólitos tenían que estar con las manos así, pues iba y también lo aplicaba allá. Una vez le dije a un padre que el símbolo se tenía que colocar, porque allá se lo colocan todo por un lado. Claro, El padre como franciscanos, ¿no? Es como no franciscano. Se lo tiene que colocar de aquí, partido, porque es el que sostiene la estola y que no sé Sí, qué, sí, que no sí. sé cuánto. Cuando aprendí lo de la cruz del cáliz, pues siempre colocaba, porque también llegué a ser sacristán allá en la parroquia. Se lo colocaba así. Cuando me di cuenta que la patena la colocaban encima, yo también le coloqué la patena encima, todo. Bueno, ahí siguió hasta que al principio yo decía, bueno, no voy a entrar al seminario de mi diócesis, hasta que no sé por qué. Llegó otro padre que apoyaba mucho la tradición, era medio conservador, no celebraba misa tradicional, pero bueno, de pronto sí tenía más inclinación, más afinidad por el latín, por usar los ornamentos antiguos, y de hecho los tenía. Entonces ya hablando con él me animaba mucho. Yo estaba en el seminario tradicional, estaba pensando en entrar al seminario diocesano, y entonces llega el padre, hablando con él, me dijo que me animara, que entrara a un seminario tradicional, que sería muy bueno. En esos días sale una rifa, estaba en un grupo de WhatsApp, ya me había metido dentro del cuento, entonces era que tradición y que no sé qué. Bueno, llega ese grupo, una rifa, un mensaje de una rifa de un muchacho colombiano que se iba para un seminario de la Fraternidad de San Pedro. Entonces que le estaba haciendo una rifa para pagar los pasajes. Y eso pues también a mí me hizo pensar mucho más. Si él se va, ¿por qué no yo? Pues cuando uno ve las cosas así tan cercanas es cuando ya empieza realmente a reflexionar, a decir, pues, si es posible. Entonces lo que hice fue averiguarme dónde era que estaban. El padre de la parroquia me ayudó, me apoyó, me dijo que él me acompañaba si era necesario y que íbamos los dos a Bogotá, porque me di cuenta de que estaban en Bogotá. Hasta que ya después me di cuenta de que la fraternidad, los de San Pío X. Bueno, entre ese lapso pasó que también cambié mi posición respecto a la fraternidad, a la San Pío X, porque son temas que están íntimamente relacionados. Si vemos desde el principio, empezamos con la liturgia necesariamente va a llevar la misa en latín, y la misa en latín va a llevar necesariamente el concilio, y el concilio necesariamente lleva todos los otros temas anexos del ecumenismo, la libertad religiosa, y en general lo que es la crisis en la iglesia. Pues cuando yo me di cuenta de la misa en latín y de que la fraternidad de San Pío X, pues obviamente la fraternidad con Monseñor Lefebvre, y que Monseñor Lefebvre, ¿por qué actúa así como actuó? Pero el concilio, pues yo veía lo de la crisis en la iglesia, al principio decía, están excomulgados, no, después decía, bueno, no necesariamente están mal, pero prefiero no, porque no están en una situación canónica regular, sin necesariamente decir que están excomulgados. Pero después, a medida igual que uno ahí estaba vacilando cosas, muy fino, ¿no? Ya ahí estabas como sí, a medida que uno confrontado. va viendo las cosas, que uno va viendo la crisis en la iglesia, que uno va viendo toda la situación de la iglesia, todo lo que pasa, pues mi posición respecto a la fraternidad fue cambiando. Al principio también uno juzgaba más desde el desconocimiento. Ya después uno estudia más tanto la posición de la fraternidad, como al mismo tiempo se va dando cuenta de todas las otras cosas que están pasando en la iglesia. Bueno, eso fue lo que a mí me llevó a cambiar de posición respecto a la fraternidad. Entonces, lo que al principio decía es la última, donde yo voy a terminar siendo la primera.
porque cuando todo eso, en todo ese ínterin de ese tiempo que pasó ahí, yo lo que fui cambiando mi posición respecto a eso, porque veía que pasaban tantas cosas en la iglesia. Decía, bueno, Monseñor Lefebvre fue excomulgado por haber consagrado 4 obispos sin mandato del Papa. Pero después decía, veía yo, dentro de las noticias, dentro de las cosas que salen, que el mismo Papa que excomulgó a Monseñor Lefebvre fue el mismo que colocó un Buda sobre el sagrario. Y les dio en Asís, en el 86, un templo a los budistas para que colocaran literalmente un Buda sobre el sagrario Ujú, y colocaran incienso en el altar. ujú, Decía, ¿cómo es posible que él, por seguir haciendo lo mismo que había hecho toda su vida, luego se ha excomulgado, mientras que colocan un Buda sobre el sagrario y no pasa nada? ujú, ujú. Ahí perdóname, José, o sea, de nuevo, solo por contexto, claro, esta mañana pontificaba Juan Pablo II de finales de década de los 80 y es cierto que con con el Concilio Vaticano II se da un cambio realmente en la posición de la Iglesia frente a las demás religiones, ¿sí? Entonces ahorita está todo digamos, esta línea del ecumenismo, ¿cierto? Como encontramos la verdad juntos y bueno, todos los desarrollos que se han dado. Antes de eso, los documentos de la Iglesia siempre hablaban de tolerancia, ¿no? Como toleramos otras religiones y demás. Entonces, algo que no se había visto nunca en la Iglesia, para nosotros es más normal, pues hemos visto al Papa Francisco teniendo la Pachamama en los jardines vaticanos, o sea, para mal estamos acostumbrados realmente a ver esto, pero en el 86 es verdad que ver al Papa pues con eso, con un montón de líderes religiosos orando juntos como si estuvieran iguales y dándole templos para que pongan budas, pues eso es algo que tenemos que también ver como ubicado en el momento, sí, era algo que nunca se había visto, o sea, como para que también entendamos la magnitud de la impresión que pudo generar también Monseñor Lefebvre como pues, en el mundo católico, ¿no? Es verdad, de nuevo, hoy para mal estamos más acostumbrados, o sea, pero en ese momento era gravísimo, ¿no? Que Pues lo nunca es, se había pero... visto. ujú, Nunca se había visto que un ujú, papa fuera a rezar con todos los de todo el mundo y que en un templo católico colocaron un Buda sobre el sagrario con ujú, incienso sobre el claro, altar. ujú, Sobre el sagrario con nuestro ujú, Señor y que decimos que es nuestro Dios. ujú, Bueno, eso fue con todas esas cosas que yo iba viendo, lo que pasaba, no solamente lo que hacía el Papa, sino que hacían todos los obispos, con el cambio de la predicación, de la doctrina. Con todas esas cosas, pues yo más veía que la fraternidad no estaba haciendo nada diferente de lo que siempre había hecho la iglesia, porque no veía que la fraternidad dijera es que nosotros tenemos obispos y los 4 obispos que consagramos en Lefebvre, no veía yo que la fraternidad dijera este es el obispo de Europa, este es el de América y cada uno va a tener su jurisdicción, sino que yo veía ujú, simplemente son obispos para ir a dar los sacramentos donde los llaman. Los padres no estaban diciendo el papa no es papa, que fue otra cosa cuando uno se da cuenta de los vacantistas, uno dice, pues queda más evidente el escándalo que ya ir y decir que el Papa no es Papa y que todo eso son falsos, no, 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 no. Pero yo veía que la fraternidad, o sea, a pesar de que estaba en una resistencia a la autoridad, porque eso es evidentemente una resistencia en algo que no se puede obedecer, ujú, veía que la fraternidad desobedecía y sin embargo seguía defendiendo la autoridad papal y toda la doctrina papal y toda la doctrina, no solamente la papal, y insisto en lo papal porque no es que ellos resistan a la autoridad papal y que no creen en el Papa, sino que justamente porque son los que defienden que el Papa tiene una autoridad sobre toda la ujú, iglesia, son los que hacen eso. ujú, El Concilio Vaticano ujú, II viene a decir que el Papa tiene la misma autoridad que todos los obispos, cosa que la fraternidad dijo no, Monseñor Lefebvre dijo no. ujú. Bueno, el caso es, con todos estos O sea, cambios de posición, y que no solo Monseñor Lefebvre, o sea, el Vaticano primero con Pastor Eternos es el que define también, el Papa tiene la jurisdicción universal, absoluta, no plena sobre la iglesia, o sea, claro, porque Monseñor ahí... Lefebvre, insisto, no hacía, ujú, no una doctrina propia, sino que él seguía simplemente haciendo lo mismo que le habían enseñado en su seminario, lo mismo que había hecho durante toda su vida. Eso uno se pregunta, si Monseñor Lefebvre nunca predicó que el Papa no era Papa, nunca predicó de que es que vamos a formar una autoridad paralela, nunca predicó es que que la Virgen ya no es inmaculada, nunca predicó que la misa ya no es misa, o nunca dijo vamos a cambiar la misa como nos guste, sino simplemente siguió haciendo lo que había hecho toda su vida, lo que le enseñaron en su seminario y lo que hizo en África cuando se misionero en Dakar, lo siguió haciendo del mismo modo y por lo mismo que antes lo elogiaban, ahora ya lo estaban condenando. ujú, Eran cosas que a mí no me terminaban de cuadrar y por las que yo terminé llegando a la fraternidad y dije, pues, bueno, y entonces, volviendo a mi historia, estaba con el padre mirando ya por el seminario tradicional, eh, pero después me di cuenta que la fraternidad estaba también aquí en Medellín. Como les dije, yo vivo en Marinilla, entonces mi parroquia era en Marinilla y
cuando me di cuenta de que ellos estaban aquí en Medellín, lo primero que hice fue escribir, qué bueno, cuando hay misa, yo quiero ir, tengo inquietud vocacional, dije, pues se pedí cita con el padre. Lo que hice fue llegar ese día, yo trabajaba en la parroquia los domingos, entonces ese día pedí las llaves desde antes, yo sabía de antemano que no iba a llegar a la misa por la tarde del sábado, pedí las llaves de la parroquia para madrugar el domingo a la sacristía desde antes. Y me vine tempranísimo para acá porque yo dije, no sé cómo es eso, tenía 14 años, me averigué toda la dirección, cómo llegaba, decía que en metro, bueno, caso fue, me vine solo, muy contento, demasiado contento. Le dije a otra gente de la parroquia, vamos para la misa tradicional, algunos vinieron después y todo. Llegué con mucho tiempo de anticipación, después ya fui, hablé con el padre, bueno, y hasta ahí fue prácticamente como, sí, básicamente el camino de mi llegada a la fraternidad y a la tradición, y de ahí vamos. Y después de ahí pues, sí, fui siguiendo el proceso con los padres para llegar al seminario en 2022. Entonces estuve en el seminario de La Reja, Nuestra Señora Corredentora, que es el seminario de la fraternidad para los seminaristas de habla hispana y para los de este lado del mundo, de América. Ya. Pero antes de eso también estuviste un tiempo, o sea, no fue como que, claro, llevabas ya 5 años, digamos, caminando con la fraternidad, estando ahí, los padres pues te veían, te confesaban, ¿no? Como que, claro, podían ver eso. Eh, pero además de eso también hiciste un tiempo con ellos en Bogotá, ¿verdad? ¿Cómo fue? Pues Pues, porque también fue paulatino, o sea, de nuevo, claro, no fue como que, ay, sí, o solo por una cuestión de tiempo, ¿no? Como que listo, llevas 5 años viniendo, ok, check, váyase para el seminario, ¿no? Sino una cosa, o sea, de verdad es muy en serio, pues un discernimiento del sacerdocio, ¿no? claro, uno llega a una parroquia, que eso también, pues a mí, voy a decirlo, me desanimó. Porque cuando yo llego, pues, hablo con el padre Juliano en ese momento, era el padre encargado, hablé con él sobre el seminario, cuestiones, bueno, relativas a lo que yo tenía El que padre hacer, encargado de la fraternidad en Medellín. lo que yo tenía que hacer. Simplemente yo le obedecía al padre Juliano y me dijo que la próxima visita venía el padre superior de aquí de Colombia, el padre Javier Conte, entonces que viniera a hablar con él. Pues yo dije, voy a hablar con él. Entonces, eso sí me habían advertido, obviamente, que tenía que seguir yendo a la misa con ellos, que tenía que estar yendo frecuentemente donde ellos, ayudando ahí, para que ellos pudieran tener conocimiento de mí, pues poderme mandar al seminario. A mí lo que me desanimó fue el tiempo, porque ya estamos acostumbrados a la inmediatez y de que todo es ya. Y también el seminario de las parroquias modernas, pues lamentablemente una persona llega, el año está conociendo en la parroquia, lo colocan a colitar y al año ya se va para el seminario. Entonces yo dije lo mismo acá. Me voy para el seminario y el año entrante ya estoy viajando para Argentina. Entonces cuando llego el padre me dice, no, esto es un proceso, tenemos que conocernos primero, nosotros lo tenemos que conocer a usted nos tiene que conocer a nosotros, estar seguro de lo que somos nosotros, estudiar el tema de la crisis en la iglesia, pues obviamente. Y sí, pues estar viniendo a la misa, estar hablando con nosotros y ya. Entonces lo que hice fue, yo llegué en noviembre de 2019, en marzo, en la Semana Santa del año 2020, como yo estaba en la sacristía de la parroquia, pues estaba en peligro el que no pudiera estar en Semana Santa acá. De hecho, no terminé viniendo a Semana Santa a la fraternidad porque fue la pandemia. Claro. Y cuando llegó la pandemia ya tenía el permiso en la parroquia para no estar allá, llegó la pandemia. Entonces no pude estar esa Semana Santa, ahí se pausó todo, no los volví a ver. Sin embargo, bueno, con gente que yo conocía de allá del pueblo, de la parroquia, lo que hicimos fue formar un grupo para rezar, pues para ir todos juntos a la misa y para, digamos, mantenernos en la fe, porque es importante al fin y al cabo también no estar apoyándose mutuamente con otras personas de la misma fe. Entonces hicimos el grupo, nos seguimos reuniendo, no tuvimos misa mucho tiempo, ni, pues obviamente, los templos estaban cerrados, pero hablo pues, en nuestro particular de la fraternidad. No había por qué los padres, no, pues ellos vienen de Bogotá, no podían viajar. Lo que tenían que hacer era, salió uno de los padres, el padre Bernardo Arizaga. Él salió por toda Colombia con el carro. Salió en carro por toda Colombia visitando a los fieles de todo el país. Y entonces él iba, celebraba la misa, cosa que no, bueno, no voy a decir nada. Pero entonces el padre Bernardo salió con un pastor buscando sus ovejas. Un gesto hermoso. Salió, fue por todos los pueblos en carro. Estuvo un montón de tiempo fuera celebrando la misa para todos los fieles de todo el mundo, de toda Colombia, perdón, de todo el mundo de Colombia. Todo el mundo colombiano. Claro. Entonces, eso fue lo que pasó. Ya después se reanudan otra de los viajes, entonces ya podemos volver aquí a la misa, al oratorio, los padres pueden volver, con restricciones evidentemente, pero
pasaron muchas cosas, no voy a contar todo con detalle porque nos quedamos. Pero una vez nos tocó contratar un bus de los pueblos. Un bus tiene de la empresa normal que va de pueblo a pueblo, de ciudad a pueblo. Un bus de como de 20 personas para 8 personas para poder venir a la misa. Pero bueno, cosas que se hacen. Cuando después en 2000, eso fue en 2020, eso fue a finales de 2020, el padre me dijo que fuera a retiros ignacianos, el padre Juliano me dijo que fuera a retiros ignacianos en 2021. Entonces yo fui a los retiros ignacianos en 2021. Obviamente ya todos los padres sabían que de lo del proceso y que yo quería ir al seminario. Lo que me dicen en el retiro ignaciano. Entonces me fui para los retiros ignacianos por recomendación del padre. Estuve en retiros en julio del 2021. ¿Cuánto tiempo fueron esos? Una semana. Una semana de retiro. Una semana de retiro de silencio, bueno, de meditación, de contemplación. Terminando en medio de los retiros, el padre me dice, José Miguel, yo no sé si usted ya sabía, si el padre Prior ya habló con usted, pero lo necesitamos para la fiesta de San Pío X en el priorato. La alegría que me dio. ¿No? Uy, bueno. Me dijeron en julio, para el 3 de septiembre, fiesta de San Pío X en el calendario tradicional, ya lo necesitamos aquí en el Priorato de Bogotá para pasar un tiempo con nosotros antes de viajar a Argentina, al seminario de la red. Ahí nos despedimos con el padre Julián. Creo que esa fue la última vez que lo vi. Y me parece, creo que sí, porque después ya murió. No me acuerdo si después lo volví a ver aquí en Medellín. Tema del medio que me fuera para allá, entonces me fui. Me viajé, cumplí los 18 porque tenía que cumplir los 18, estaban esperando también eso. Cumplí los 18 el 30 de agosto del 2021 y el 1 de septiembre me fui. Me fui por el priorato. Entonces me dieron que para el 3 de septiembre, yo me fui con 2 días de anticipación. Llegué el 1 de septiembre allá y ya me quedé en los próximos 6 meses hasta febrero de ese año, hasta enero del 2022. Y en marzo de 2022 ya los padres me mandaron después de haberme conocido, después de haber estado todo el proceso y todo, me mandaron para el seminario de Buenos Aires, en La Reja, en Argentina, el seminario Nuestra Señora Correntor. Y ahí estuve todo el año 2022. Después volví y aquí vamos. Remando. Y ahorita estás dirigiendo el coro de la fraternidad. Estoy dirigiendo el coro en Medellín. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo llegaste? Cuando yo llegué al seminario. Bueno, no, espérame, hay una pregunta muy interesante porque es que veníamos ahorita viendo un poco esa rama de cómo crecíamos juntos, pero hay algo en el que en algún momento yo dije, cuando nos volvimos a encontrar, porque perdimos el contacto un tiempo en esa última franja, es que estabas cantando gregoriano, madre mía, o sea, increíble. Y este muchacho, pues es que cuando lo conocí no cantaba, ¿no? Entonces la primera pregunta es eso, ¿cómo empezó de parte tuya, no? El tema del canto, el canto gregoriano, claro, si fue antes de conocer la fraternidad, si fue en la parroquia, ¿cómo fue eso? También el seminario, claramente, qué herramientas, que me imagino que habrá sido también un catalizador increíble como esa habilidad. Y ahorita también en últimas el coro, o sea, cómo llegaste al coro, cómo llegaste a darle forma, que también cómo va, también si hay inscripciones. Antes de llegar a la tradición, yo considero que ya tenía buena voz. Porque yo trataba de imitar, había un padre que cantaba, tenía una voz, tenía un vozarrón allá en la parroquia. Y yo lo escuchaba cantar y yo trataba de imitarlo. Y yo creo que ese fue el modo como yo aprendí a cantar. Que yo trataba de imitarlo y entonces a veces, y bueno, una cosa es cantar y otra cosa es perder la pena para cantar. Alguien puede cantar bien en la ducha, pero después frente a la gente no canta nada. Entonces yo aprendí a cantar ahí. Resulta que como conté, yo era el sacristán en la parroquia y a veces no había coro. Tenía que cantar el sacristán. Me tocaba cantar a mí. Entonces lo que hacía era, al principio obviamente, con mucha pena, mucha vergüenza, demasiado, no quería cantar. O sí quería cantar, pero cuando ya llegaba el momento de la misa de cantar, no quería cantar. Cuando ya tenía el micrófono ahí, no. Entonces, pero gracias a las misas que me tocó cantar, o sea, imitando al padre, como que creo yo, me parece que ahí fue donde adquirí la buena voz, la afinación y todo eso, que obviamente después se fue perfeccionando con el tiempo. Pero el hecho de ya perder la pena para cantar y todo eso fue también allá cuando me tocaba cantar las misas, cuando no había coro, que ya yo cantaba las misas. Entonces, simplemente ahí perdí la pena.
Cuando llego a la fraternidad, cuando llego a Medellín, había coro, pero como yo vivía en Marinilla, me queda muy difícil estar viniendo para los ensayos, entonces no me metí al coro. Me metí a colitar. Además, el padre Juliano también me dijo que siguiera colitando. Porque él era de- que como porque cantante él era era, muy él- buena acólito. porque él era de ceremonias, entonces le encantábamos las ceremonias. Después hablando con otro padre, otro padre del priorato me dijo, sí, era Juliano. Porque él cuando estuvo en el seminario le tocó en el departamento de ceremonias, entonces para él era primordial la ceremonia antes que el canto. Entonces, bueno, igual el padre Juliano me dijo que si quería podía, o sea, me dijo ceremonias, desde entrada cuando yo le dije, me dijo que siguiera colitando o cantando si podía, pero colitando. Bueno, me voy por el priorato, en el priorato, claro, cuando yo empiezo a conocer lo de la tradición, me doy cuenta del canto gregoriano, me empiezo a aprender cantos gregorianos, la salve, cosas sencillas, pero eran todavía, sí, pues nada de, era aplicar la voz de allá a un canto gregoriano, que es totalmente diferente, digamos, en cuanto a técnica, en cuanto a todas esas cosas. Entonces lo que hago yo es simplemente aprenderme cantos gregorianos, cantarlos así como los cantaba allá, pues normal, me aprendía la letra, la melodía y ya, sin pararle, sin darle mucha atención, nada, pues a todo el tema de la partitura ni nada, pura memoria. Cuando ya después llegó el priorato, no había tanto tampoco. A ver, la verdad, a veces me tocaba cantar. En pandemia aproveché mucho, me regalaron un tecladito y me compré un libro de usuales. Entonces yo trataba como de cantar, medio cantar. No voy a decir tampoco lo hacía excelente. Pero sí trataba como de seguir la partitura y ir tocando y cantando siguiendo yo al piano. Sí, al teclado. Después llegó el priorato, a veces me tocaba cantar ya en la misa. No voy a decir gregoriano así con todo el propio gregoriano, introito, pero sí, digamos, un Kyrie, un Gloria, un Santos. Y ahí todavía no sabía, me acuerdo que una vez me agarré un libro con la partitura gregoriana y estaba tratando de cantar la partitura que había. Yo no me acordaba de la melodía, no me la sabía. Pero como que traté de empezar a medio leer y llegó el padre, uno de los padres, me dijo, sí, bien, bien, hasta ahí llegué. ¿Qué sigue? Me preguntaba, ¿qué sigue? Ya, no, ya, no soy capaz. Y entonces, bueno, hasta ahí. Pero después, cuando llegué, el padre, ese ya me había advertido. Me dijo, cuando usted vaya para el seminario, lo van a colocar en el coro. Cuando llegué al seminario, lo primero que hacen es hacer una evaluación. Antes de cualquier otra cosa, bueno, le hacen a uno una evaluación de canto. Pues obviamente, o sea, uno llega, lo saluda, todo eso. Te recibe. No llegas a examen, los tres padres ahí, cada uno con su ministerio. No, pero bueno, uno llega y ya después a los días en el seminario lo que hacen es distribuir los departamentos. Ustedes saben que el seminario hay diferentes departamentos. Unos que se encargan de las ceremonias, otros del canto, otros de servicios generales, de la comida, bueno, muchas cosas para poder el funcionamiento normal del seminario. Una sociedad normal. Resulta que yo llego y lo primero que hacen es, con toda la explicación que ella dio, lo primero que hacen es sacar la gente para el coro. De todos los departamentos, el que tiene primacía es el coro. Entonces, primero evalúan quiénes tienen buena voz y a los que tienen buena voz los dejan en el coro. Cuando yo canté, me acuerdo que canté, me dijeron que cantara algo fácil. Creo que canté el Kyrie de Ángeles. Creo que lo canté. Bueno, lo canté, yo dije, uy, no me salió tan bien. Entonces salí y me dijeron que después me iban a avisar. Y le conté a otro de los seminaristas que me preguntó. Entonces le dije eso, y no, ya no te toqué, ya nos llamaron. te sacaron, me dijo. Yo, bueno. ¿Él era nuevo contigo? No, ya lleva mucho tiempo. Sí. Pero como me dijeron que después me iban a avisar, él dijo, ya. Pues no, sí. Muy diplomáticos. Nosotros te llevamos. Muy diplomáticos. Cuando después sí me llamaron y me dijeron que me iba a tocar en la escuela. Estamos hablando, como les digo, un seminario tradicionalista, misa en latín. Evidentemente el canto era gregoriano, entonces se cantaba ya todo el propio de la misa, el introito y todo completo. Entonces el introito, el gradual, aleluya, la comunión, el ofertorio y comunión, perdón, y todo lo que era la ordinaria de la misa, que también sería el Kyrie, el Gloria, el Sanctus y el Agnus Dei. Y en las misas más solemnes se cantaba polifonías. La polifonía es un canto a varias voces donde cada uno va siguiendo su melodía y todas esas melodías van formando una armonía hermosísima. No sé si han escuchado las obras clásicas de Palestrina, son ese tipo de cosas. O el Anima Christi, que también son polifonías. O sea, hay varias voces que forman todas una sola armonía y todo suena hermoso. Entonces me tocó en el coro ese año. Teníamos ensayo todos los días,
por lo menos 20 minutos, 20, 25 minutos. El domingo teníamos ensayo 50 minutos antes de la misa cantada para ensayar todo lo de la misa del domingo. Y obviamente, pues ahí sí era con el Liber Usualis, que el Liber Usualis es el libro del canto de la tradición, donde están todas las partituras, de todas las misas, de todo el año. Entonces ya teníamos que ir con el Liber Usualis para el ensayo y ir siguiendo a los otros que iban cantando. A mí me dijeron al principio que no cantara fuerte, sino que fuera siguiendo. Pero ya después me dijeron que cantara fuerte. Entonces, que porque no me estaba escuchando. También uno dice el miedo, Claro. pero no es que nunca haya yo recibido un curso de que esto se lee así, esto se lee de tal modo, esto se lee de tal otro, sino que viéndolos a ellos cantar, tratando de cantar con ellos y tratando de seguir la partitura, aprendí a leer la partitura del gregoriano. De vez en cuando había alguna clase técnica, pero no era lo primordial, era más la práctica. Entonces yo pienso que todo ese año de estar 20 minutos diario Y 50 minutos. y 50 minutos los domingos cantando gregoriano y leyendo la partitura, eso fue lo que me hizo poder cantar la gregoriano con la partitura. Entonces, cuando llego aquí, después del seminario, el nuevo encargado de Medellín, el padre Pablo Bianchetti, me dijo, pues usted estuvo en la escuela del seminario, va a estar en la escuela de aquí. Entonces me encargó en la escuela de acá, me dijo que siguiera encargado del coro. Entonces el coro de pronto no cantaba tanto el gregoriano, cantaba algunas cosas y de pronto los cantaba más de memoria que leyendo propiamente la partitura. Y a partir de ya, entonces llegamos y empezamos a trabajar un poquito más a que pudieran leer más la partitura, de poder cantar más los introitos y todo lo que es el propio de la misa. Y sacar más polifonías. Entonces ahí llevamos todos esos años de trabajo. De repente, si alguien pues lo piensa o luego se lo dirán porque quizás están diciendo, no, sí, gregoriano, latín, pero eso, claro, ya no solamente los grupos tradicionalistas y eso, pues a ver, incluso la Sacrosantum Concilium, ¿no? Que pues ella misma dice, ¿no? El latín sigue siendo la lengua oficial de la iglesia y procúrese que los fieles sepan cantar y rezar en latín y que sepan cantar y rezar en latín al menos el ordinario de la misa, ¿no? Lo que tú nos decías, Kyrie, Gloria, ¿no? Todo esto. Y el Liber Usualis, pues de ninguna manera, o sea, no hay nada que diga como que esto ya no aplica en la iglesia, no solo por si las dudas, que de repente alguien que nos escuche o alguien que nos escucha recibe este comentario de alguna persona como, no, sí, eso ya, pero después del concilio, no, a ver, el Sacrosanto Concilium incluso sigue reivindicando eso, ¿no? Incluso dice que los sacerdotes deberían rezar el breviario en latín, ¿no? O sea, dice, conserves el latín para el breviario de los sacerdotes, entonces... No, de hecho vos vas a ver, por ejemplo, las misas papales. Las misas papales son en latín, con todo canto gregoriano, con puras polifonías y de vez en cuando meterán algo de italiano. Pero normalmente en la misa del Papa van a cantar un Kyrie, un Sanctus, un Agnus Dei, un Gloria, todo. Y el Papa va a dar la misa en latín. Pues ya no va a ser misa propiamente tridentina, pero va a dar la misa nueva traducida todo al latín, con los cantos en latín. Ok, José, acercándonos a la última sección de esta entrevista, quisiera preguntarte, el Papa Pío, no, se recuerda bien, Quas Primas, Pío XI, saca esa encíclica Quas Primas donde habla sobre el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Rey, ¿cierto? Cristo como Rey, Cristo Rex. Bueno, antes de meternos en algo puntual de la encíclica, ¿qué significa para ti esa afirmación? O sea, primero si tiene alguna relevancia, ¿no? Bueno, ¿qué piensas tú cuando dices Cristo Rey? En el seminario me acuerdo estudiamos dentro de alguna de las materias que me tocó ver, se estudia mucho eso. Y yo pienso que es un tema que no pierde actualidad, sino que no tiene toda la actualidad en el día de hoy. Justamente ya lo decía también Monseñor Lefebvre con el concilio. Aquí en Colombia pasa, por ejemplo, en España, en Italia, pasa que cambian las constituciones para que ya la religión católica, que era la oficial, deje de ser la oficial. Y es los momentos cuando despojan a nuestro Señor Jesucristo de la sede que le toca. Él es el rey de la sociedad. Iba a las materias del seminario, porque cuando hay uno va a estudiar el reinado de Cristo, pues estudia como todos los fundamentos del reinado de nuestro Señor. Y es que Cristo debe reinar. Claro, debe reinar primero en las almas. No puede hacer que Cristo reine por fuera si no está reinando primero en la vida de uno mismo. Pero tampoco tengo que descuidar el reinado de Cristo afuera solamente por dedicarme a conservar el reinado de Cristo en mí mismo.
Es decir, sería como un pensamiento egoísta de Cristo reina en mí ya y no tiene que reinar en otra parte. Sería también rechazar un derecho que le corresponde a nuestro Señor y un derecho que le corresponde a Él por derecho, por conquista, lo dice el mismo Pío XI en su encíclica. Él dice por derecho, porque viene con su sangre y nos redime, nos compra. Red emere, o sea, volver a comprar, del latín. Entonces lo que hace nuestro Señor con su sangre, con toda su pasión, con todos sus sacrificios, es venir a comprar. Algo que uno compra es algo que le corresponde por derecho. Cuando nuestro Señor viene y compra nuestras almas, le corresponde por derecho el ser el rey de nosotros. Y no solamente de cada uno en particular, sino de toda la sociedad en general. Porque también vamos al otro punto y es, de hecho, es rey por derecho y por derecho y por conquista. Perdón, el conquista es el otro, el de la sangre, cuando viene nuestro Señor con toda su pasión y con eso nos compra, nos conquista. Y el por derecho por ser Dios. Por ser Dios, Él nos creó. Y Él crea no solamente a cada persona particular, sino también a toda la sociedad en general. Cuando Él da una persona moral, digamos, a una sociedad, está haciendo la creación de la sociedad. Entonces nuestro Señor debe reinar no solamente por ese derecho de ser Dios, sino también por el doble mérito de la conquista, de que además de que a él le corresponde, pues él viene y nos compra como para decir que no quede duda de que todo me corresponde. Y eso dice, cuando yo esté en lo alto, todo lo traería hacia mí. Entonces cuando él dice, esa es mi sede, de que todo tiene que girar en torno a mí cuando yo esté elevado sobre la cruz. Eso por un lado. Y que el reinado de nuestro Señor no debe ser únicamente nuestras almas, sino que debe manifestarse exteriormente, porque lo que quiere nuestro Señor es la salvación de todas las almas. Lo que busca la iglesia principalmente es la salvación de todas las almas. Pero la iglesia, para garantizar la salvación de las almas y el reinado de nuestro Señor y el hecho de que la gente piense en nuestro Señor, tiene que vivir en una sociedad cristiana, tiene que formar una sociedad cristiana, como lo fue la mal llamada Edad Media, la realmente llamada cristiandad. Entonces lo que hace esa era es totalmente constituida alrededor de la iglesia, hacer una sociedad que gira totalmente en torno a nuestro Señor y en la cual se facilita enormemente para todas las almas que se quieran salvar la salvación. Hay almas, hay personas que si no las empujan a hacer algo no lo hacen. Entonces ahí es cuando se ve la necesidad de que realmente la iglesia misma lleve a las almas a pensar que por lo menos tienen un alma que salvar, no obligarlas. La iglesia no puede obligar a nadie a decir que si no se quiere salvar, que no se va a salvar. Lastimosamente, la iglesia le entristece. Pero es una cosa de que la iglesia sí procura de que todo el mundo se salve, porque es a lo que vino nuestro Señor, porque es la misión de nuestro Señor, de que todo el mundo se salve, y para salvarse necesita unos medios. Y para esos medios necesita también una vida que le facilite ese cumplimiento de la virtud, del conocimiento de nuestro Señor y del acceso a los sacramentos, de la doctrina. Entonces, es donde nuestro Señor debe reinar no solamente en las almas, en una familia, que es que mi familia y yo rezamos el rosario y que todos estamos ahí, sino que también nosotros tratemos de proyectar ese reinado de Cristo a través de la sociedad, en el poder legislativo, en el judicial y en el de gobernar, que nuestro Señor tiene esos tres derechos. Tanto el de dar leyes, como el de juzgar si se cumplieron o no se cumplieron esas leyes, como el de poder tomar una determinación respecto al que cumplió o el que no cumplió las leyes, sea de aliciente o de castigo. Entonces es una cosa que nuestro Señor tiene que hacer y que nosotros tenemos que procurar, primero haciendo que reine nuestras almas y después haciendo que reine también en la sociedad, cada uno por los medios particulares que la providencia le haya dispuesto. Eh, José, y bueno, tú que me pareces totalmente convencido y yo te referencio de esa manera como una fuente de primera mano de, pues para uno intentar identificar como cuál es una postura genuina y no honesta. No digamos que no te va a poner no te va a nombrar superior de la fraternidad, ¿cierto? Para que no hables en nombre de la fraternidad, pero sí que me parece que eres una fuente genuina, honesta, de nuevo, de pues una persona, de un católico que pueda llamarse tradicionalista, ¿no? Frente a este punto de Cristo Rey, creo que hay dos comentarios, objeciones, cosas que se dicen y es, por un lado, uno no, cuando uno habla de Cristo Rey y cuando habla, como tú lo has dicho, por ejemplo, construir las sociedades alrededor de la iglesia, etcétera, es como si uno quisiera abrogarse o quisiera darle a la iglesia poder temporal, ¿cierto? Que pues la iglesia lo discutió, ¿no? San Buenaventura, con esto de las dos llaves, bueno, digamos que ha pasado, ¿cierto? Pero entonces,
Bueno, ¿qué dirías tú frente a ese punto de, venga, hablar de Cristo Rey significa que entonces el obispo del lugar tiene que tomar decisiones políticas o tiene que manejar dinero, sí o no? ¿Cómo es eso? Y ligado también, hay otra objeción, comentario, cosa que algunas personas dicen cuando uno habla de Cristo Rey es, y sobre todo, de nuevo, en el ámbito tradicionalista, ¿no? Cuando uno se presenta como tradicionalista, entonces hay personas que tienden a combinar, porque evidentemente hay casos, el tradicionalismo católico con el realismo, movimientos monárquicos, todo esto. ¿Sí? Entonces es como, no, si tú eres tradicionalista, quieres hablar de Cristo Rey, entonces también quieres que haya reinos y estás en contra de la democracia y tal. Y al menos yo ahí diría, venga, es que la iglesia quiere que Cristo sea rey, no importa si es en una democracia o en una monarquía. A ver, es que reinen todas las instituciones civiles, que reinen la sociedad, pero bueno, a veces también como que pues existen estas dos posturas, ¿no? Que al menos en mi caso las he recibido a modo de objeción, ¿no? Como modo de acusación, no es que tú quieres que la iglesia tenga poder temporal o es que tú quieres volver a la monarquía y tal, bueno, ¿qué dirías tú frente a esas dos cosas? ¿Cómo ves tú esos dos aspectos? A la primera, no. Es decir, el obispo es el que se encargue de su diócesis, de la jurisdicción espiritual sobre las almas, de lo que le toca a él. Pero sin desligarse de lo otro. No es que no me importa nada lo que pase en el orden civil y de que lo que pasa en la política, no, totalmente desentendido. Es decir, lo que diría nuestro Señor, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sin embargo, el César está sometido a Dios. Ujú. Entonces es que el obispo se encargue de lo que le toca en cuanto a su diócesis, al regimiento de su jurisdicción, lo que le ha sido encomendado a las almas que le fueron encomendadas las parroquias, lo mismo los sacerdotes que se encargan de sus almas, no de hacer política, y sin embargo que los políticos sean católicos, que los políticos totalmente separados, una cosa es el párroco del pueblo y otra cosa es el alcalde del pueblo, pero que el alcalde del pueblo siempre esté sometida su inteligencia y sometida su voluntad, es decir, primero que haya una virtud para que después él esa virtud y el conocimiento de nuestro Señor y de su reinado lo pueda proyectar en la sociedad, trayendo el bien a la sociedad y con todas las obras de beneficencia, con el hecho de también favorecer la virtud, con una educación genuinamente católica, con Ay, todas José, esas cosas yo diría, o sea, es un sometimiento, como tú lo has dicho, a la virtud. A ver, no estamos diciendo que se someta al párroco, ¿sí? No es que en real, o a la persona, ¿no? Porque, a ver, en últimas, lo que el párroco debería decirle al alcalde y el obispo, al gobernador, etcétera, pues en esta relación iglesia-estado es, la iglesia solo custodia, transmite la fe, y pues eso es lo que les da, ¿sí? Entonces no es como no hay un personalismo ahí cuando claro, tú dices como sometimiento, no es que eso, sea a la persona de este un sometimiento a sacerdote, la doctrina, a la doctrina. un sometimiento de la inteligencia, de la razón, a la doctrina que Dios nuestro Señor enseña y a lo que Él manda, independientemente de lo que diga el párroco, porque un párroco puede tener unas tendencias políticas que no necesariamente van a coincidir con lo que piensa la iglesia. Ujú. Pero sí, donde es una sociedad donde se busca que Dios nuestro Señor pueda reinar y donde las almas puedan alcanzar fácilmente ese reinado de nuestro Señor en sus almas, o insisto, y después en toda en toda la sociedad, y donde se facilite pues en última instancia la salvación para todas las almas. Eso. Y a lo segundo, si bien es cierto, la iglesia se ha identificado más con ciertas formas de gobierno, no significa que hayan que la iglesia diga, pero esto no puede ser así. Es decir, hay formas de gobierno que van a convenir más en cierta ocasión que en otra. ¿Y qué ha dicho la iglesia? La forma de gobierno que normalmente ha estado más acorde con su doctrina es la monarquía. Hay un rey. ¿Qué pasa? Hay muchos trasfondos y muchas cosas detrás de esto. Y el rey nunca necesita de nada. ¿Qué vemos hoy con todos los políticos que son corruptos, que se roban la plata y que ya todo el mundo sabemos? ¿Qué pasa con un rey? Un rey normalmente nace en una familia donde no necesita nada. No necesita plata porque su familia lo tiene todo. Y está el honor por detrás. Entonces lo que va a hacer el rey es tratar de buscar lo mejor para su sociedad, no necesariamente robar porque no necesitan nada de la parte de robar, sino sí, y es la manera como Dios nuestro Señor incluso gobierna el mundo, a través de la jerarquía. Él estableció todo por una jerarquía. Y establece que Él es el primero y que después vienen los ángeles y que después de los ángeles los humanos y así sucesivamente. Y lo mismo dentro de los ángeles. Uno puede ver que hay una jerarquía y que están primero los serafines y después los querubines, los tronos. Hay toda una jerarquía. Y es el modo como Dios nuestro Señor ha establecido las cosas
Por eso dice la Iglesia, es el modo más acorde para una sociedad. No significa que la democracia esté mal. De hecho, la Iglesia dice, la democracia normalmente no funciona en sociedades gigantes, porque la gente normalmente no sabe pensar, o no se toma el esfuerzo de decir, voy a votar por este con mis mismos principios. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que la gente va y vota porque le compraron el voto. Lo que ya todo el mundo sabemos, no es oculto para nadie. ¿Dónde va a funcionar una democracia? Dice la Iglesia, en un monasterio, donde todo el mundo es virtuoso, donde todo el mundo vota con ciencia, donde tiene que elegir un padre priori, donde todos están buscando un bien común. En una sociedad la gente no está buscando el bien común, y menos si no está nuestro Señor reinando en la sociedad. Es decir, en partes pequeñas, donde todo el mundo se conoce, donde en pueblos, por ejemplo, está bien, una democracia donde puedan elegir el alcalde. Ahora, decir que para todo un país vamos a aplicar la democracia, pasa lo que pasa hoy. No hay conocimiento total de la persona, no se compran los votos, hay un montón de corrupción por detrás de eso, de que es que me van a dar un trabajo, no me importan las ideas, no me importa si él va a apoyar el aborto, si va a apoyar toda la agenda ideología de género, no me importa si va contra la iglesia, aunque yo sea católico, no me importa nada absolutamente de eso, sino que simplemente me va a dar un trabajo y por el trabajo yo tengo que pensar en mí, no tengo que pensar en lo otro, no estoy pensando ni siquiera en nuestro Señor, estoy rechazando el derecho que a Él le toca. Entonces ahí es donde la Iglesia dice, la democracia puede fallar por esa parte, de que no todo el mundo está votando a conciencia en una democracia, que la democracia funciona, sí, funciona muy bien, donde todo el mundo es virtuoso y donde todo el mundo sabe por qué vota, y porque está basado en sus principios la decisión de su voto. Pero no está necesariamente ligado a una cosa. Sobre ese punto ahí, José, o sea, lo que más me interesaría resaltar es, decía Pío XI, de nuevo en Cubas Primas, que si la sociedad está mal, también se debe a que aquellos que tienen la antorcha de la verdad no están en las posiciones de poder que necesitarían para poder generar esa influencia. Entonces, ahí el Papa no está diciendo, venga, no es que si la sociedad está mal es porque no somos una monarquía, ¿sí? Y cuando hoy queremos todavía hablar de Cristo Rey, no estamos diciendo, venga, no es que tenemos que ser una monarquía. No, o sea, lo que estamos diciendo es, listo, esto es lo que tenemos. Ok, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero tener la antorcha de la verdad, o sea, primero convertirnos, primero tener la antorcha, y después de tener la antorcha de la verdad, venga, ahora sí, ok, me pusiste de frente una monarquía parlamentaria, me pusiste de frente una democracia, ¿qué me pusiste de frente? Y ahí voy a meterme, a poner la antorcha de la verdad y a generar esa luz. Claro. Sí, porque si uno también, eso es el tema de, hay gente que, bueno, que podría, y no lo hace, hay otra gente que lo hace y no debería, en temas de política. Y es, uno para hacer tema de política no es simplemente decir, yo voy a ser político y quiero hacer las cosas así, de tal modo. Eso sería una imprudencia grande, y lo que hay que hacer primero es, bueno, para uno estudiar política hay un montón de materias anexas que uno tendría que conocer para poder guiarse bien en el tema de la política. Y además de eso, primero, una gran virtud con todo lo que se ve en la política. Entonces, a veces mucha gente, no diría ingenua, tal vez de buena intención, que tratan de hacer las cosas, pero como no tienen los cimientos bien, como no tienen las bases bien, no tienen bien sólido todo lo que van a hacer, todo lo que les va a pasar, no tienen bien cimentada su virtud primero y después todo el conocimiento que tienen que tener para eso, de historia, de filosofía, de política mismo. Entonces lo que terminan haciendo es que termina siendo un fracaso, y lo que antes parecía una esperanza para todo el mundo, después termina siendo el que no hizo nada. José, muchas gracias. Este podcast se llama Tomado del ordinario de la miseria, sursum cordano, levantar el corazón. Y pues nada, esa es la invitación, eso es lo que nos proponemos y nos propondremos acá nos hemos propuesto contigo, con todas las personas también que nos van a acompañar, y es hay que levantar el corazón, ¿no? Hay que levantar el corazón, que claro, no se puede quedar en un momento sentimental, sino que tiene que ser levantar todas las potencias del alma hacia Dios realmente, que pues seguramente es el sentido de por qué esa frase está ahí en la liturgia, ¿no? Pues nada, José, muchas gracias. Gracias. Sursum corda, habemus ad Dominum.